Hola chicos, en este video vamos a hablar acerca del tema de interpolación y el método de Lagrange. Bueno, primero que nada necesitamos saber qué es interpolación. La interpolación es un proceso para estimar valores que se encuentran entre los puntos o datos conocidos. Esta es una técnica muy útil para aproximar funciones y también para estimar valores intermedios de las mismas en una serie de datos. Esta técnica nos permite conocer un valor intermedio para una función cuando se conocen dos valores extremos de esta. Por ejemplo, un valor cuando vale FA, cuando vale FB. Y encontramos un valor intermedio. Este tipo de interpolación es la más simple y se conoce como interpolación lineal y se representa con una línea recta. Ahora, en el caso de que la gráfica no fuera una línea recta, se hablaría de una interpolación cuadrática o de un grado mayor, dependiendo de cuál se trate. Para cualquier tipo de interpolación, el grado de esta va a ser menor en 1 al número de puntos necesarios para llevarla a cabo. Por ejemplo, para una interpolación de segundo grado se necesitan 3 puntos. Para una interpolación de tercer grado se necesitan 4 puntos y así sucesivamente, como se expresa en la tabla. En este caso, del lado izquierdo tenemos el grado del polinomio, que sería primer grado, y aquí el número de puntos necesarios. Cuando es de primer grado se necesitan 2 puntos. Cuando es de segundo grado se necesitan 3 puntos. Cuando es de tercer grado se necesitan 4 puntos y cuando es de cuarto grado se necesitan 5 puntos y así sucesivamente. Ahora, ya que sabemos que es una interpolación, vamos a hablar del método de Lagrange, que sirve para hacer polinomios de interpolación. Este método consiste en crear un polinomio interpolador de orden n, que pase por n más 1. En este caso, orden n se refiere al grado y va a pasar por n más 1 puntos, como decíamos. En este ejemplo, por ejemplo, si fuera de tercer grado sería n más 1, sería 4 puntos. Si fuera de cuarto grado sería n más 1, sería 5 puntos. De modo que con él se obtenga cualquier valor de la variable independiente x que esté dentro de los rangos conocidos que se van a trabajar. Ahora, los polinomios interpoladores para primer, segundo y tercer grado son los que se ven aquí en las fórmulas. Para una interpolación lineal o de primer grado se representa con la función f subíndice 1 de x y tenemos en cuenta, en este caso, solamente dos valores. Cuando tenemos una interpolación cuadrática o de segundo grado, vamos a utilizar tres valores, x0, x1 y x2. Cuando es una interpolación de tercer grado, vamos a tener tres valores, x0, x1, x2 y x3. Estas se representan con f subíndice 1 para la interpolación de primer grado, f subíndice 2 para la de segundo grado y f subíndice 3 para la de tercer grado. Ahora veamos un ejemplo. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir. La viscosidad de la mayoría de los fluidos es muy sensible a la temperatura y en la siguiente tabla se muestran los valores de la viscosidad del aire a distintas temperaturas. Me pide calcular el polinomio interpolador de Lagrange y determinar cuál será la viscosidad del aire a una temperatura de 27 grados centígrados. Ahora aquí me da unos valores, en este caso la temperatura del aire en grados centígrados cuando vale 0 grados centígrados, la viscosidad del aire está en 1.71 y aquí tenemos las unidades. Cuando la temperatura es de 40 grados centígrados, me da un valor de la viscosidad de 1.87 y cuando la temperatura está en 100 grados centígrados, me da un valor de viscosidad de 2.17. Recordemos que la interpolación solamente sirve entre los valores que yo tengo, es decir, como yo quiero calcular la temperatura, el valor de la viscosidad a una temperatura de 27 grados, está dentro de los rangos de 0 a 100, sí se puede calcular. Pero si me pudiera a mí calcular la viscosidad del aire a una temperatura de 200 grados, no podría hacerlo con estos datos, ya que el valor que debemos obtener debe estar dentro de los rangos de mis datos dados. Ahora, tenemos tres datos conocidos. En este caso, el valor de la temperatura va a ser las x y el valor de la viscosidad va a ser las f de x. X va a valer 0, va a valer 40 y va a valer 100. ¿Sí? Y en este caso obtendrá un polinomio de segundo grado, es decir, tres datos conocidos menos 1, segundo grado, tal como se explicó anteriormente. La fórmula que vamos a utilizar es esta, porque es F2, porque es para segundo grado. Tenemos aquí valores de X, X1, X2, X0, F de X0, F de X1 y F de X2. Entonces, primero que nada, necesitamos conocer los datos para poder sustituirlos en la fórmula. Aquí cuando vale X subíndice 0,
se refiere al primer punto, es 0. Cuando vale x1 y x2 respectivamente, se refiere x1 y x2. Y f de x0 es este, f de x1 es este y f de x2 es este. Entonces tenemos cuando vale x0 vale 0, la función es de 1.71. Cuando el valor de x1 es 40, la función de x1 es 1.87. Y cuando el valor de x2 es de 100, la función cuando es x2 vale 2.17. Estos son mis datos que me da mi problema, los únicos datos que me va a dar. Entonces aquí tenemos que sustituir los valores en la fórmula. x0, x1, x2 y f de x0, f de x1 y f de x2. Al sustituirlos nos va a quedar como está en la parte de abajo. X menos x1, voy a dejar x y solamente sustituyo el valor de x1 que vale 40. En toda la ecuación, siempre que aparezca la x sin ningún subíndice, se va a quedar solamente la letra x, porque lo que buscamos es que me quede una ecuación en función de x. Solamente voy a sustituir el valor de x0, x1 y x2 para las x. Entonces tenemos aquí x menos x1 sería x menos 40. Luego que multiplica por x menos x2 sería por x menos 100, que es lo que tenemos aquí abajo. En el denominador tenemos x0 menos x1, es decir, 0 menos 40, y es lo que tenemos abajo, y multiplica a x0 menos x2, es decir, 0 menos 100. Esto va a multiplicar al valor de la función cuando vale x0, es decir, 1.71. Más, en el numerador x menos x0, es decir, 0x menos 0, que es lo que tenemos aquí. Luego x menos x2, es decir, x menos 100, y es lo que tenemos acá. En el denominador x1 menos x0, es decir, 40 menos 0, y lo tenemos aquí abajo. Y luego x1 menos x2, y sería 40 menos 100, y lo tenemos acá. Y va a multiplicar a lo que vale la función cuando el valor de x es x1, y sería 1.87. Más, en el numerador tenemos x menos x0, sería x menos 0. Luego acá, x menos x1 sería x menos 40. Lo tenemos aquí. En el denominador sería x2 menos x0, es decir, 100 menos 0. Y luego x2 menos 1. Y en este caso sería 100 menos 40. Y multiplica por la función cuando vale x2, que sería 2.17. Ahora, todo eso son operaciones un poquito más largas, por lo tanto, yo aquí se las desglosé. Esta es la operación que le llamé 1, esta 2, 3, el denominador 4, este denominador 5 y este denominador 6 respectivamente. Esta operación la puse acá, x menos 40 por x menos 100. Esto, como recuerdan, es multiplicar término por término. En este caso sería x por x me da x cuadrada, x por menos 100 me da menos 100x, luego menos 40 por x, menos 40x, y luego menos 40 por menos 100 me da más 4000. Los términos semejantes los sumo, en este caso son menos 100 menos 40 me da menos 140, y el valor de la parte de arriba, que sería el número 1, sería x cuadrada menos 140x más 4000. Y así hacemos en la parte 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la parte 2 es x menos 0 y x menos 100. Tenemos x por x cuadrada, x por menos 100, menos 100x, 0 por x me va a dar 0x. Lo puse nada más para que ustedes entendieran que se está multiplicando, más sin embargo esto va a desaparecer porque da 0. Y luego menos 0 por menos 100 me da 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Y entonces el único que tenemos aquí es x cuadrada menos 100x, porque recuerden que esta 0x pues desaparece. Luego para el valor número 3, que es la parte del numerador de aquí arriba, tenemos x menos 0 por x menos 40. Y x por x da x cuadrada, x por menos 40 da menos 40x, 0 por x me da menos 0x, que se va a eliminar, y menos 0 por menos 40 también me va a dar 0, porque un número multiplicado por 0 da 0. Y esto se elimina y solamente me queda x cuadrada menos 40x. El valor del denominador este, que es 0 menos 40 por 0 menos 100, bueno, a 0 le resto 40 me queda menos 40, a 0 le resto 100 me queda menos 100, y esta multiplicación menos por menos me va a dar más, y 4000. En la parte 5, que es el denominador de en medio, tenemos 40 menos 0 y 40 menos 100.
40 menos 0 me da 40 y 40 menos 100 me da menos 60. Y al multiplicar estos, más por menos me va a dar menos y va a ser menos 2400. Y el denominador, que lo representamos con el número 6, va a ser 100 menos 0 y 100 menos 40. 100 menos 0 da 100 y 100 menos 40 da 60. Y 100 por 60 me va a dar más 6000. Entonces, estos valores los voy a sustituir en esta fórmula. Y queda así. Va a quedar x cuadrada más 140x más 4000. Abajo queda el número 4, que sería 4000. Multiplica por el valor de la función cuando vale x0. Luego aquí teníamos el número 2 y abajo el 5. El 2 sería x cuadrada menos 100x, x cuadrada menos 100x, y el 5 sería menos 2400, que es lo que tenemos acá, y multiplica por el valor de la función cuando vale x1. Y luego finalmente tenemos aquí la operación 3 y la operación 6. La operación 3 sería x cuadrada menos 40x y lo ponemos en el numerador, y la operación 6 da más 6000. Y multiplica por la función cuando x vale x subíndice 2 o vale 100. Ahora yo aquí tengo un número y tengo aquí abajo otro número. Yo puedo dividirlos para poder simplificar la operación. Si no, tendría que multiplicar este valor por todos estos términos y luego dividirlos entre 4000. De igual manera, este valor por estos dos términos y dividirlos entre 2400 y así el otro. Es más fácil dividir este número entre este y dejar, en este caso, la ecuación de segundo grado de esa manera. Entonces yo divido 1.71 entre 4000 y me da 0.0004275. Cuando hago la división de 1.87 menos 2400 me da menos 0.00077,917. Y cuando divido 2.17 entre 6000 me da un valor de 0.00036,167. Y ahora esta división de este número entre este lo voy a poner aquí junto y solamente dejo la ecuación. De igual manera, esta división la voy a poner aquí junto y solamente dejo la ecuación. Y aquí, esta división la voy a poner aquí y solamente dejo la ecuación. Y ahora yo tengo que multiplicar primer término por este término, segundo término por este, tercer término por este y así. Los términos tengo que multiplicarlos. Al multiplicarlos me da esos valores. X cuadrada por este valor me va a dar 0.0004275 de x cuadrada. 140 por este valor me va a dar menos 0.05985 de x, porque aquí hay una x. Y acá tenemos 4000 por este valor me va a dar 1.71. Luego más x cuadrada por este valor me va a dar menos 0.0079917 de x cuadrada, por aquí hay una x cuadrada. Luego este valor por esto, menos por menos, me va a dar más y va a dar 0.077917 de x, porque aquí hay una x. Luego aquí más x cuadrada por este valor me va a dar 0.00036,167 x cuadrada, por aquí tiene una x. Y cuando multiplicamos menos 40x por este número me va a dar menos 0.0144668x. Ahora observemos que hay términos semejantes. X cuadrada, x cuadrada, x cuadrada. Y tenemos valores que son x, como los que están aquí subrayados en color verde, y tenemos un término independiente, que ese no tiene ninguna x. Entonces yo voy a sumar y restar cada uno de estos números, voy a sumar los que son con la línea naranja, voy a sumar y restar los que son con la línea verde. Y voy a dejar al final el valor de 1.71. Cuando yo hago esto, lo que me queda es un valor de x cuadrada que es 0.00001 de x cuadrada menos 0.0036002 de x más 1.71, que es el término independiente. Esta es la ecuación del polinomio interpolador de Lagrange. Esta me sirve para cualquier valor que esté entre 0 y 100. Más sin embargo, lo que me piden aquí es determinar cuando la temperatura es de 27 grados. Entonces vamos a calcular con esta ecuación cuando la temperatura es de 27 grados. Y me dice aquí, determine cuál será la viscosidad del aire a una temperatura de 27 grados. Entonces, en lugar de aquí de poner las x, yo voy a poner el valor de 27. Y entonces solamente en este caso elevo al cuadrado y multiplico por el valor que está a un lado. Y aquí 27 lo multiplico por menos 0.0036002 y le sumo 1.71. Cuando hacemos la operación, este al cuadrado por este
lo que tenemos es 0.00729 menos 0.097, 2054 más 1.71. Y entonces el valor de la función cuando la temperatura es de 27 grados es de 1.62. Es decir, el valor de la viscosidad del aire cuando la temperatura es de 27 grados es de 1.62.